Cuando nos invitan a predicar aquí, ya sea el miércoles o este domingo como el día de hoy, sentimos, creo, una carga. Pues una palabra de parte de Dios y creemos o sabemos y creemos que Dios nos la da la palabra para compartirla, pero aún así es una carga para cada uno de los que estamos aquí compartiendo la palabra. Imagínense la vida de nuestro pastor, que es todos los días tiene que tener una palabra para cada uno de nosotros cuando nosotros le pedimos un consejo. Él siempre tiene que estar al pendiente de cada uno de nosotros, y bueno, creo que es justo que nosotros estemos orando por su vida, orando por él, orando por la pastora, por sus hijos, para que estén ellos fortalecidos, para que cuando vayamos nosotros a pedir esa enseñanza o esa palabra, sea una palabra fresca para cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, eso es un encargo que les daría, estar orando por nuestros pastores y por cada mentor. Si usted va a un grupo pequeño, bueno, usted tiene un mentor, hay que estar orando por su mentor, ¿sí? Vamos ahí a 1 Samuel capítulo 26, versículo 23, y de ahí voy a empezar a desglosar lo que es el tema. Este texto lo tomé en este momento para iniciar, pero más adelante lo voy a tratar de explicar. Amén. Dice 1 Samuel capítulo 26, versículo 23, que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad. Pues hoy Él lo había puesto a usted en mis manos, pero yo no me atreví a tocar siquiera al ungido del Señor. Y viene una palabra para mi vida. Estábamos el martes en la reunión de mentores junto con el pastor, y estaba el pastor expresando los puntos que teníamos que tratar, y en ese momento él comentó y dijo: ¿saben qué? El domingo me toca predicar, voy a ir a predicar a la Ciudad de México. Y me volteó a ver a mí y me dice: hermano, se encarga usted de la enseñanza del día domingo, o sea, del día de hoy. Y en ese momento, en cuanto me dije, mi espíritu, mi cerebro, mi alma, todo, espíritu, alma y cuerpo, empecé a meditar. ¿Y qué es lo que tengo que predicar? ¿Qué es lo que voy a predicar? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Y empezaba yo a meditar dentro de mí, mientras los hermanos, el pastor, los mentores estaban ahí tratando los puntos que, válgase, que se iban a tratar en ese momento. Y empezaron ellos ahí a bromear, a reír y así a bromear y a decirme: no, hermano, para que se prepare. En la plática salían palabras y decía: para que tome para el mensaje. Pero yo dentro de mí estaba: ¿y qué voy a enseñar? Y en mí viene una palabra y me dice: lealtad. Y luego me quedo, yo dije: lealtad, ¿cómo lealtad? Y empecé a hacerme la pregunta, ¿no? ¿Cómo lealtad? ¿Cómo voy a hablar de lealtad? O sea, es un tema complicado, un tema difícil para poder hablarlo, expresarlo. Y bueno, está bien, dije. Primero, lo primero que hace uno cuando escucha una palabra por primera vez, o no por primera vez, sino no le encuentra realmente el significado que tiene, empieza uno a buscar en el diccionario, ¿no? A buscar qué significa lealtad. Mientras tanto, en la oración de los hombres, tenemos un grupo de hombres que estamos orando cada tercer día, de lunes, miércoles y viernes, y nos reunimos a las 11 de la noche y estamos orando. Y una de mis peticiones fue eso, que oraran por mí para expresar y para hablar correctamente la palabra. Y el hermano Polo precisamente habla y expresa su sentir de lo que él quiere que oren. ¿Y qué creen que quería que oraran? Acerca de la lealtad. Y él empezó a expresar la situación, ¿verdad?, que él sentía en su corazón, el por qué quería que oráramos por lealtad en la congregación. Dije yo: bueno, otra confirmación más, porque a veces pedimos confirmaciones. Un día en la semana prendo el Netflix y empiezo a ver una película, y está hablando precisamente de eso, de la era medieval, y cómo las personas eran leales a sus reyes, a sus gobernantes, cómo era esa lealtad tan fuerte. Y bueno, dije: bueno, pues
creo que voy a predicar de lealtad, ¿verdad? Después de tanto investigué, dije, bueno, entonces tengo que investigar qué significa lealtad. Lealtad, para si usted gusta apuntar, o después lo puede buscar en YouTube o esas plataformas. Lealtad. La lealtad está asociada a la fidelidad, o sea, tenemos que ser fieles. Alguien leal es alguien que no te da la espalda ni con actitudes ni con pensamientos. Eso es lealtad. Lealtad es fidelidad, ser fieles a alguien, ser fieles a algo. Dios quiere que haya hombres y mujeres leales, primeramente a Dios, a la familia, a la iglesia y al trabajo de la iglesia o de nosotros. Sí, entonces lealtad es ser fieles a alguien o algo. Como primer punto yo tomé lealtad a Dios. Sí, lo primero que debemos de estar pensando nosotros hacer es ser leales a Dios. Éxodo 20, del 1 al 5, está hablando Dios, es uno de los mandamientos que da Dios a Moisés. Y ahí empieza el primer mandamiento que da Dios a Moisés. Y dice así: y Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces está Dios hablando y poniendo su primer mandamiento, grabándolo en unas tablas de piedra, donde dice: no tendrás ningún Dios delante de mí, nada, ¿sí? Y estos pasajes nos están dando a entender, o nos están dando a ver que nosotros debemos de ser leales a Dios, que tenemos que poner a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos y en todo lo que emprendemos, ¿sí? Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, las cosas se nos van a facilitar, vamos a hacer las cosas con menos complicaciones. ¿Por qué? Porque vamos a tomar decisiones menos equivocadas. Quizás yo pienso que así debe ser y a lo mejor me equivoco, pero si digo: tú Dios, ¿tú qué piensas? ¿Cómo le debo hacer? Y Dios me va a dar la dirección, ¿sí? Entonces, Moisés, Dios le da a Moisés esos mandamientos y le dice que no tenga ningún Dios delante de Dios, delante de él. Pero a veces cuando hablamos de Dios, de dioses, o como lo está expresando la palabra acerca de dioses, nos imaginamos que es una imagen, un santo, una santa, una virgen, y decimos: bueno, eso ya yo no lo hago, ¿sí? Pero aquí en Comunidad Cristiana Sin Muros, si usted ha ido en sus grupos pequeños o ha estado en la escuela, nosotros enseñamos de que dioses no es solo aquella imagen o aquella figura de yeso a la cual nos postramos, sino dioses es todo aquello que ponemos primero que a Dios. Yo no tengo dioses, podríamos decir, o podría decir: yo no tengo dioses, yo estoy bien, no tengo ninguna imagen, ya las quité de mi casa, yo ya entendí esa parte. Pero ¿qué tal cuando yo compro un carro o tengo un automóvil y lo empiezo a limpiar y a lavar y no dejo que ni siquiera mis hijos se suban al carro? Y no lo toques porque me lo puedes rayar. Ay, ya te subiste con los zapatos llenos de lodo. No debes de hacer eso, no, el carro no te debes de subir de esa manera. Ese es tu Dios. Trabajas y trabajas y trabajas y sigues trabajando y no hay descanso para ti. Pones primero el trabajo que a Dios. Estás trabajando porque quieres ganar, porque quieres tener una buena economía, y estás trabajando y trabajando y te enfermas.
Pero no, ya sí, yo tengo que seguir trabajando. Ese es tu Dios, porque no te cuidas ni a ti mismo. Entonces Dios no es solo aquellas imágenes que en un momento nos habían enseñado y realmente sí son, pero nosotros entendemos de que todo aquello que ponemos primero que a Dios, eso es un Dios para nosotros, ese es un ídolo. ¿Sí? Aquellos que cuidan a sus niños, que no quieren ni que toquen siquiera la tierra. No, métete para adentro. Y no puedo ir al templo porque tengo que cuidar a mis niños, tengo que cuidar a mis hijos. Y estás al pendiente de ellos. Ese es tu ídolo. No te digo también, déjalos, abandónalos. No, eso tampoco. Pero tienes que entender esa parte. No tienes que poner nada delante de Dios. Tiene que ser Dios en primer lugar. En cuanto te despiertes, lo primero que tienes que hacer es, gracias Dios por este día que me das. No te despiertas y ya se me hizo tarde al baño, a bañarme y ándale, dame la ropa porque me tengo que ir a trabajar y andas apurado y no te acuerdas de Dios siquiera. Y andas apurado porque se te va a hacer la tarde y cuando se te presenta un problema, una situación complicada, a veces decimos, ¿y quiénes han escuchado estas frases? Primero Dios. Pon a Dios en primer lugar, pon a Dios primero, o primero Dios. Esas expresiones son correctas, pero hay veces que las ponemos cuando estamos pasando una situación difícil. Llega la persona ya con el problema bien atorado y le dicen, o nos dicen, hermano, ayúdeme. Y el hermano le dice, primero Dios, todo va a salir bien. Pero nunca se acordaron de Dios antes, sino hasta que tenían el problema y estaban bien atorados en la situación en la que estaban pasando. Dios mío, ayúdame. Primero Dios, me va a salir todo bien. Ya tomaste la decisión de firmar el contrato y ahorita ya después estás diciendo, primero Dios me va a salir bien. No, eso era antes, pedir dirección a Dios. Eso es ser leales a Dios, poner a Dios en primer lugar. Todo lo que nosotros hagamos como cristianos, como creyentes, como pueblo de Dios o como conocedores de la palabra, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, poner a Dios en primer lugar en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Entonces, esas frases no tienen que ser solo cuando necesitamos o cuando estamos atorados en la situación o en el problema. Tenemos que hacerlo antes. Dios nos va a ir dando la dirección. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Y creo que esta es una palabra un poco fuerte. Pero usted la meditará y dirá sí o no. Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Dice el 8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús está hablando y le está dando una enseñanza a sus apóstoles y precisamente está hablando de los fariseos, porque los fariseos ponían cargas que ni ellos podían soportar, cosas que ni ellos hacían, ¿sí? Pero si lo ponemos en nosotros, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí, es cuando venimos, adoramos a Dios, exaltamos, alzamos nuestras manos y le decimos cuán hermoso es, cuán grande es, poderoso, magnífico, poderoso, grande, y empezamos a expresar lo que es Dios. Dios es maravilloso, pero al salir de este lugar nos olvidamos de que venimos al templo y recibimos una enseñanza y empezamos a seguir comportándonos de la misma manera sin hacer ningún cambio. Podemos venir a adorar a Dios, como decimos, y exaltarlo y alzar nuestras manos, brincar de gozo, de alegría, pero tenemos que seguir siendo la misma persona que la cual hicimos esto, tenemos que hacerlo allá afuera. Tenemos que poner por obra lo que hayamos aprendido.
tenemos que poner por obra lo que hayamos recibido de parte de Dios. No es de parte del que se para aquí y expresa y empieza a dar la enseñanza, es de parte de Dios. Y ciertamente Dios nos ministra primero a nosotros. Dios habla con nosotros y por eso yo me preguntaba la palabra leal, ¿cómo estamos? Y yo pedí oración precisamente por eso, porque yo decía, yo tengo que expresarla lo mejor que se pueda para que no se vaya a malentender lo que es realmente la lealtad. Pero cuando le somos leales a Dios, Dios se glorifica y Dios hace cosas que nosotros a veces ni pensábamos que iban a suceder. Algo sobrenatural, cosas maravillosas que hace Dios, en las cuales se manifiesta cuando nosotros lo ponemos en primer lugar. Cuando en la mañana le decimos, Señor, las decisiones que tome hoy, permíteme hacerlas correctamente bajo tu voluntad. Que seas tú obrando a través de mí para que yo pueda tomar esas decisiones. Que si yo voy a hacer algo o me dicen que haga algo, la decisión no solo sea por emoción, no solo sea porque voy a recibir más, porque voy a estar bien, porque voy a quedar bien con mis patrones o con las personas, que no sea por eso, sino que sea realmente algo que tú quieres que yo haga para que tome la mejor decisión, que sea una decisión correcta bajo tu voluntad. Y tengo aquí unas frases que si tú gustas apuntarlas, bueno, a los que apuntan. Y dice, el secreto de tener una vida feliz es darle a Dios la primera parte de tu día, en cuanto te despiertas, ¿sí? La primera prioridad de cada decisión y el primer lugar en tu corazón. Debes de que Dios esté siempre reinando tu vida. Las decisiones que tú tomes sean tomadas bajo la voluntad de Dios. Que sea lo primero en tu día para que tengas un buen día. Otra es, cuando tienes en tus búsquedas diarias a Dios, Él promete añadirte aquellas cosas que estabas persiguiendo, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No dice vete a trabajar y ya después cuando estés trabajando vienes y buscas a Dios. No, dice busca primeramente, busca primero a Dios, pon a Dios en primer lugar. Ponlo antes de tomar la decisión, tú pregúntale a Dios, ¿está bien la decisión que voy a tomar? ¿Es correcta? ¿Es para bendición? ¿Es bendición para mi vida? ¿O me va a acarrear problemas? Entonces ahí es donde nosotros meditamos en la decisión que vamos a tomar. ¿Sí? El objetivo diario en nuestra vida es poner a Dios en primer lugar. Ese debe ser nuestro objetivo principal. Poner a Dios en primer lugar. Dejar que Él gobierne nuestra vida para que nosotros tengamos menos problemas. Tengamos menos situaciones difíciles que arreglar, poniendo a Dios en primer lugar. Dejarlo que Él obre en cada uno de nosotros, ¿sí? Eso es serle leal a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es serle leal a Dios. En segundo punto, es la lealtad en la familia. Bueno, pues para poder ser fieles en la familia, tengo que hacer el primer punto. Tengo que serle fiel a Dios. Si yo no le sea fiel a Dios, difícilmente voy a serle fiel a mi esposa, o voy a serle leal a mi esposa, o a mis hijos. ¿Sí? Si yo no le permito, no le doy permiso a Dios que entre a mi hogar, a mi familia, en mi hogar, difícilmente voy a serle leal a mi esposa. La primera oportunidad que se me presente, decimos a veces o decíamos, la voy a tomar, ¿sí? Porque si no le soy fiel a Dios, si no le soy leal a Dios, ¿qué más da si yo le soy infiel a mi esposa, si ya le soy infiel a Dios?
y es lo primero que a veces hace la gente. Entonces, cuando nosotros no le damos el primer lugar a Dios, difícilmente vamos a ser fieles a nuestras esposas o a nuestros hijos, a nuestra familia. Josué 24:15, ahí nos va a decir Josué lo que el Espíritu le reveló en ese momento. Josué 24:15 dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, o sea, si ustedes no quieren servirle al Señor, no hay problema. Dice: elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o sea, antes de llegar al cristianismo. No hay problema, o sea, pueden servirles, dice Josué. O los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. O sea, dentro del evangelio, ¿ustedes quieren servirle todavía a los dioses aquellos? ¿O se pueden hacer dioses nuevos? ¿Sí? Por mi parte, dice Josué, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Él se dio cuenta desde que estuvo con Moisés, porque fue el escudero de Moisés, y él le ayudaba, y cada vez que Moisés subía al monte, él lo seguía. Y él a lo mejor pues, pudo haber sido, o posiblemente estuvo escuchando las conversaciones que tenía Moisés con Dios. Y él se llenó de esa presencia, de esa lealtad hacia Moisés. Y cuando muere Moisés, Dios lo levanta como líder del pueblo de Israel para meterlo a la tierra prometida. Y él empieza a obedecer a Dios, empieza a poner oído de lo que Dios quiere que haga para poder obtener esa tierra prometida. Y empieza primero con Jericó, cuando va y vence a la ciudad de Jericó y destruye todo. Y luego va con la ciudad de Jai, que ahí tiene un pequeño problema por una situación que se presentó de uno de los congregantes del pueblo. No fue de él, fue del pueblo. Pero después le pregunta a Dios: ¿en qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice mal? Dijo Dios: no, tú no fuiste, fue fulano, fue tal persona. Y la investigan, y bueno, ahí se ve que devasta a la familia, a esa persona y a la familia. Pero Josué empieza a tomar las riendas del pueblo, empieza a conquistar ciudades para poder llegar a la tierra prometida. Les da al pueblo la repartición de la tierra prometida, y en este momento es cuando ya va casi en sus últimos días, ya cuando ya está partiendo de este mundo, y se para delante del pueblo y les dice: bueno, está bien, yo ya hice la labor que Dios me dijo que hiciera, pero ustedes quieren seguir sirviendo a los dioses que tenían antes cuando vivían allá en el mundo, o quieren seguir sirviendo a dioses nuevos que hay en las congregaciones, que a veces nosotros como cristianos a veces tomamos dioses que no tienen nada que ver con el evangelio. Pero él tomó una decisión y dice: yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, nadie nos va a mover de que nosotros le sirvamos al Señor. ¿Sí? Entonces es una decisión que él toma como cabeza de familia para poder guiar a su esposa, para poder guiar a sus hijos y para poder llevarlos a bendición. ¿Qué debo hacer para honrar a mi esposa? ¿Qué debo hacer para honrar a mi esposa? Bueno, amarla y respetarla. Yo como esposo, yo tengo que amar y respetar a mi esposa. Tengo que cuidarla. Tengo que decirle cosas bonitas. Tengo que conquistarla cada día. Tengo que decirle cuán hermosa es, cuán bonita es. Más o menos, no sé, ustedes hombres, hagan lo propio. ¿Sí? Entonces tengo que amar y respetar a mi esposa. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cuando nosotros nos casamos, bueno, nos hacemos uno con nuestra pareja. Y si yo la amo a ella, quiere decir que yo me amo a mí mismo. ¿Sí?
Efesios 5:28. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Eso es lo que habla Dios por medio del apóstol Pablo para los hombres. O sea, amemos o amen a sus esposas. Trátenlas bien, respétenlas, cuídenlas, hablen bien de ellas, apóyenlas en el quehacer de la casa, no les dejen todo el quehacer, tienen que apoyar. Entonces, eso es amar y respetar a nuestras esposas. Esposas, dice también ahí en Efesios, esposas, y ponen oído luego las esposas, ¿no? A ver qué nos va a decir. Esposas, respeten a sus esposos, hónrenlos, cuídenlos. Cuando llegue del trabajo, no quiero decir que llegue y le quiten los zapatos, y no, pero ténganle ahí algo, un silloncito para donde se pueda recostar para descansar. Cuando llegue, no le den problemas de lo que hicieron los hijos, porque a veces esa costumbre se tiene. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, recuerdo que cuando llegaba mi papá y con todo lo que hacíamos nosotros, le sacaba a mi mamá una lista. Hizo esto y esto y esto y esto, y mi papá iba a llegar, pues llegaba cansado del trabajo, pero tenía que ver primero la lista de todo lo que hacíamos nosotros. No haga eso. Platique con él, recíbalo bien, recíbalo con un besito, con un piropo también. Le pueden decir: hola, qué guapo estás. Cada vez que trabajas, cada vez que estás trabajando y vienes más guapo. ¿Cómo le haces? Qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros podemos, o las esposas pueden hacer, ¿sí? Esposas, respeten a sus esposos. Cuando habla acerca de respeto y cuando habla de humildad, no habla de sobajarse, de que las maltraten o que lo maltraten. Sí, porque a veces pensamos que es humilde, la señora es humilde y llega el esposo y le da su patada o le da su cachetada, y es que ella es muy humilde. No, eso no debe llegar a ser. Eso no es humildad, no es respeto. Entonces tienen que respetarse, tienen que amarse, tienen que dejar de hacer cosas que hacían antes, ¿sí? Están muy serios, están como los de la mañana. A los hijos, ¿cómo puedo ser leales con los hijos? Dice Efesios 6:4, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino créenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Hay un proverbio que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Hay dos maneras en las que puedes instruir a tu hijo. Una, dejarlo hacer lo que él quiera, ¿sí? Lo que a él le venga en gana. Es una manera de criar al hijo. Aun cuando sea grande, no se apartará de ese camino. Se irá al alcohol, se irá a las drogas, se irá con mujeres, robará, hará todo eso porque eso es lo que lo dejaste hacer. El otro camino es cuando lo empiezas a direccionar y le empiezas a decir: mira, si haces esto, va a ser esta consecuencia, esto te va a pasar. Si haces esto otro, te puede pasar esto. Y él empiezas tú como padre a direccionarlo. Y él empieza a tomar decisiones para no cometer los errores que a lo mejor sus papás o nuestros papás cometieron. Y empiezan a ser direccionados. Entonces, instruye al niño en su camino. Cuando dice instruye al niño en su camino, no es si es bueno o es malo. O sea, tú lo vas a instruir a un camino. ¿Sí? Cuando sea grande te vas a dar cuenta si lo instruiste bien o no lo instruiste bien. Si hiciste lo correcto o no hiciste lo correcto.
Entonces, esa es la responsabilidad del papá. Cuando sean grandes, se dan cuenta cuál fue la decisión que tomaron cuando ellos eran pequeños. Y eso es lo que viene a afectar. Los hijos hacia los padres. Efesios capítulo 1, versículo 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Cuando habla de larga vida, bueno, sería como la de Abraham, como la de Moisés, que fueron 120 años, dice, y llenos de vida. ¿Sí? Entonces, si tú quieres que tu hijo o hijos, si ustedes quieren vivir bien, honren a sus padres, respétenlos, hablen bien de ellos. Se portó bien mal mi papá, pero agarre lo mejor. No lo malo de su papá, sino agarre lo mejor de su papá, para que usted lo honre, para que usted hable bien de él. Y es una manera de honrar a sus papás. No, si mi papá era bien borracho, mi papá hacía esto, y mi papá hacía lo otro, y golpeaba, pero pues nunca nos faltó el alimento, era muy trabajador. Eso es lo que nosotros tenemos que ir honrando a nuestros padres, porque si le hablamos mal, lo deshonramos, y eso no trae bendición. Cuando hablamos mal de nuestros papás. Cuando yo trabajaba, cuando era más joven, no es que no sea joven ahorita, cuando estaba más chavo, estaba trabajando y trabajaba yo, mi papá era contratista, ya está pensionado, él era contratista y traía una cuadrilla de trabajadores. Y cuando yo trabajaba con él, los trabajadores me hablaban de él y me decían eso. No, si tu papá antes de casarse era bien borracho, se la pasaba esto y se la pasaba haciendo esto. Bueno, les decía yo, bueno, yo desde que lo conozco, nunca lo he visto tomado. Yo realmente nunca vi tomado a mi papá. Él tomó la decisión cuando se casó, dijo, ya no voy a tomar más, ya no voy a dejar de tomar, ya voy a dejar de tomar, y dejó de hacerlo. Yo nunca lo vi tomado, cayéndose. Sí se tomaba tenía en su refrigerador, en la hora de comida se tomaba una cervecita y comía, pero era todo lo que hacía. Pero yo nunca lo vi tomado. Entonces eso a mí no me pegaba cuando ellos decían, no, es que tu papá era esto y era lo otro. Y a mí nunca me pegaba. ¿Por qué? Porque yo nunca lo vi hacer eso. ¿Sí? Y les platicaba ahorita en la mañana, a los de la mañana, les decía, esto me está cayendo a mí. Esta palabra me cae a mí como en la alcancía, cuando cae la moneda. Muchas de las veces pensamos que apoyar a nuestros papás es solo llegar y darles una remuneración, tus 200 pesos y a veces le decimos, para que te tomes un refresco. ¿Sí? ¿Quién hace eso? Nadie, ni eso hacen. Santo Dios. Sí. Entonces muchos llegan a la casa del papá, de la mamá, el fin de semana y le apoyan, le dicen, aquí está 200 pesos. Pero cuando llegan, la mamá está apurada, porque ahí vienen mis hijos, ¿y qué les voy a dar de almorzar? Y tráiganse el otro cono de huevo y a empezar a freír los huevos para poder darle a los hijos que lo van a visitar cada 8 días, y llegan y le dan sus 200 pesos y se van. Pero en el transcurso de la semana nunca le echan una llamada. Nunca ven si están bien, si les pasó algo, a lo mejor se cayó el papá o la mamá, y nunca se dan cuenta de eso, que se conforme con que le doy apoyo 200 pesos por semana. Nunca se dan cuenta de las necesidades que tienen en la semana. Eso no es honrar a los papás. Honrar al papá es estar al pendiente de ellos, estar hablándoles 1 o 2 veces por semana o una vez por semana, estar hablándoles cómo estás, cómo amaneciste, necesitas algo, todo está bien.
Entonces empezamos nosotros a honrarlos de esa manera. No es solo llegar y darles los 200 pesos, sino es, ¿qué necesitas, papá, mamá? ¿En qué te puedo apoyar? A veces las mamás quieren ir al hospital. He visto un caso, la mamá quería ir al hospital y le habla al hijo y le dice, ¿me puedes llevar al hospital? Ay, mamá, no tengo tiempo. Hombre, toma un taxi y si puedo ahí te veo en el hospital. Y la mamá, muchas mamás ya ancianas, si apenas si pueden, y apenas si pueden pedir el taxi y subirse al taxi. Ahí anda a veces el taxista batallando con ellas. Eso no es honrar a sus papás. Estar al pendiente de ellos. Ellos dieron su vida mal o bien o mal, nos la dieron, pero estamos para apoyarlos, para ayudarlos, para ver qué es lo que necesitan ellos. Eso es honrar a nuestros papás. Otra es que cuando ya se muere, queremos llevarles todo lo que no le llevamos en el transcurso de su vida. Las flores, el mariachi, la comida que más le gustaba, y empezamos a querer amontonarlo de cosas. ¿Ya para qué? Ahorita si tienes a tus papás en vida, hónralos, respétalos, y te aseguro que vas a recibir bendición. ¿Por qué? Porque tendrás largura de días. Disfrutarás de la vida mejor cuando tú honras a tus padres. ¿Por qué les decía que me caía a mí el 20 como si fuera una alcancía? Porque yo tengo mis papás en Chihuahua y sinceramente les hablo a veces una vez cada 15 días, en vez de estarles hablando a lo mejor cada 8 días a ver qué necesitan. Y yo sentí, dije, sí es cierto, tiene razón. O sea, yo tengo que honrarlos, tengo que hablar más seguido con ellos. Y cada vez que les hablo, bueno, les pregunto por todos mis hermanos que están por allá. Y ya les digo si necesitan algo, que cómo están ellos, cómo están mis hermanos, y ya me da información, aún de los primos y los familiares que están por ahí cercanos, me da información. Pero mi error, y me arrepiento ahorita que estoy aquí delante de ustedes, es hablarles a lo mejor una vez por semana, por mes o por quincena, en vez de hablarles seguido. ¿Sí? Pero hay gente que lo tiene enfrente, hay gente que su papá vive enfrente y no lo visita. Tiene a su papá ahí a un lado y no lo visita. Y más cuando están enojados con uno de sus hermanos y su hermano vive en la casa de sus papás. Ay, no lo voy a visitar. ¿Para qué? Si ahí está. No lo quiero ni ver. No, si no vas a verlo a él, vas a ver a tu papá. A tu hermano hazlo a un lado. Vas a ver a tus papás. Tienes que honrar a tus papás, no honrar a tu hermano, honrar a tus padres para que tengas largura de día. ¿Sí estamos? Otro de los puntos es leales a nuestros diezmos y ofrendas. Y aquí se está poniendo ya un poquito más bueno. ¿Cómo podemos ser leales en nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Pues dándolos. Si nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, entonces estamos siendo leales a nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Sí? Cuando yo recién me convierto al Evangelio, yo traigo una mentalidad se me olvidó otra vez la palabra, de limosna. ¿Sí? Nosotros dábamos limosna. Pasaba la charola, la limosna para el Señor, y nosotros le dábamos la limosna, unas moneditas que traíamos ahí. Yo me convierto al Evangelio, empiezo a leer la palabra, voy por primera vez a una iglesia cristiana, y cuando van a levantar los diezmos y las ofrendas,
piden un sobre. En la iglesia donde yo me convertí, o donde yo empecé a conocer de Dios, el sobre solo era para los diezmos. Ahí no echaban ofrenda. La ofrenda la echaban aparte, suelta en el bote. ¿Sí? Entonces, cuando van a levantar la ofrenda, yo alzo mi mano y yo pido un sobre, pero yo no sabía para qué era ese sobre. Yo solo lo pedí, eché las moneditas pensando que estaba bien, que era correcto dar mi limosna en el sobrecito, y ya pasaban y lo echaba yo en el bote. Cuando transcurrían el tiempo que yo iba conociendo más, yo iba haciendo eso mismo, hasta que yo creo en una ocasión el pastor o el que se encargaba del tesorero habló con mi líder, le dijo: ¿sabes qué? Tu discípulo estaba muy errado, está echando moneditas en el sobre y no debe de echar moneditas en el sobre. Las ofrendas son aparte. Bueno, mi líder ya me explicó y me dijo: ¿sabes qué? Dice, el sobre es para que pongas tu diezmo. Y yo le decía: bueno, ¿y qué es el diezmo? ¿Usted le ha preguntado a su mentor qué es el diezmo? Nadie. Sí. Yo creo que les da miedo levantar la mano. Sí. Si usted le ha preguntado a su mentor qué es el diezmo, él le va a explicar, pero le voy a explicar así rápidamente. Cuando yo le dije a mi líder en aquel tiempo, le dije: oye, ¿pero qué es el diezmo? ¿O qué es la ofrenda? ¿Qué es lo que puedo hacer? Dice: bueno, el diezmo es la 10ª parte de lo que tú ganas. ¿Cuánto ganas? No, pues yo gano 1,000 pesos. Entonces el diezmo son 100 pesos. Ese es el diezmo. Eso es lo que tienes que tú poner en el sobre. Y la ofrenda es lo que sientes tú en tu corazón. El sentir de tu corazón lo echas aparte, afuera del bote, afuera del sobre. Si Dios pone en tu corazón ofrendar 100 pesos, entonces tú das 100 pesos, pero eso no vas a tocar el diezmo es el diezmo. ¿Sí? De 1,000 pesos son 100 pesos, entonces es lo que tú vas a dar. ¿Sí? Vas a dar 100 pesos, pero aparte vas a dar la ofrenda. Ah, ok. Entonces ya lo entendí. Ya sé que es el diezmo, ya sé que es la ofrenda, y yo empecé a hacerlo. Desde ese momento que me enseñaron a mí que eso era el diezmo y que era la ofrenda, entonces yo empecé a darlo. Empecé a darlo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque yo sabía que era bendición. Y ha sido bendición hasta este momento en mi vida, el poder yo dar la ofrenda y el poder dar yo diezmo, siembras, primicias, todo lo que nos han enseñado ya aquí en Comunidad Cristiana Sin Muros. Empecé a darlo sin ningún problema. Empecé a ser leal en mis diezmos y en mis ofrendas. Pero aparte de eso, me gustaría comentarles una historia. Una ocasión invitan a un predicador a predicar. Lo invitan, pero este predicador es de otro lugar. Tenía que tomar un avión para poder llegar a la ciudad a la cual lo habían invitado a predicar. Habla el pastor, le dice: mire, yo quiero que predique en mi iglesia, ¿cómo la ve? Pues sí, está bien, solo cómpreme el boleto de avión y yo ahí voy a estar para poder predicar. Ah, ok. Le hacen todos los movimientos que tienen que hacer. El predicador toma el vuelo, llega a la ciudad a donde iba a predicar, se baja del avión, va ahí al recibidor. ¿Cuántos saben que en el recibidor hay personas con cartelones con el nombre de la persona, ¿no? Y se están moviendo para ver y buscar, y están buscando a ver dónde está. Bueno, va el predicador caminando en el aeropuerto y empieza a buscar su nombre. Ah, ya lo ve. Entonces se acerca a esa persona: hola pastor, yo soy fulano de tal, y se presenta con él. Bueno, pues yo soy el predicador, y ya, se presenta con la persona. Le ayudo con su maleta. Y le dice el predicador, le dice: ¿te puedo hacer una pregunta? Le dice la persona: sí, hágame la pregunta. Y le dice: oye, ¿tú diezmas? Y se le queda viendo, la persona que fue a recogerlo se le queda viendo y le dice: no diezmo. Dice: entonces no me ayudes con la maleta. Si le robas a Dios, ¿qué espero yo? No va a hacer que me robes también la maleta. ¿Sí?
Entonces, a veces estamos así. Pero quisiera enseñarte más claro lo que dice la palabra acerca de esto. Malaquías 3, 8 al 12. Malaquías 10, del 8 al 12. Y luego puedes decir tú, ay, ese es del Antiguo Testamento. Hermanos, dejémonos de cosas. La palabra es la palabra. La Biblia es la Biblia. ¿Sí? Ya ahorita no estamos con, ay, es que eso es del Antiguo Testamento y nosotros estamos en el Nuevo Testamento. No, no, la palabra es la palabra. Y ponga mucha atención lo que dice la palabra acerca de esto. Malaquías 3, 8. ¿Acaso robará el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Y Dios les contesta, en los diezmos y en las ofrendas. Ay. El 9. Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes me han robado. Si tú ya entendiste lo que es el diezmo y la ofrenda, y ya lo entendiste, ya se te explicó y lo entendiste, creo que lo estás haciendo. Sí, por obediencia, por revelación, lo estás haciendo. Ya vas a dar o estás dando tu diezmo y tu ofrenda. Si tú no tienes todavía la enseñanza, ni Dios te, aunque ya hayas estado viniendo aquí al templo y no has tenido la revelación de eso, simple y sencillamente dile a Dios, Señor, yo te quiero probar. Dice, pruébame en esto. Señor, yo te quiero probar. Voy a dar mi diezmo y voy a dar mi ofrenda. Te voy a probar a ver si es cierto. ¿Le puedes decir? A ver si es cierto que me puedes bendecir hasta que sobre y abunde. Si tú ya lo entendiste, si ya lo comprendiste, si no lo quieras hacer, bueno, simple y sencillamente no vas a ser próspero. En tu casa te va a ir mal, porque es lo que dice la palabra. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Si tú no lo haces, aunque ya sabes que lo tienes que hacer y estás recibiendo bendición, no te va a ir muy bien. Pero si tú ya lo entendiste, obedece, solamente obedece y dalo. Si no lo has entendido y no te ha dado el Señor revelación, solo dile, Señor, yo te quiero probar en esto. Te vengo a entregar mis diezmos íntegros y la ofrenda, que es lo que siento en mi corazón dar. Sentí dar un peso, no desobedezcas, da un peso. Sentí dar 100 pesos, 200 pesos, da los 100 pesos, los 200 pesos. Y verás que Dios te va a sobreabundar. Dios te va a bendecir de una manera increíble y sobrenatural. ¿Sí? Así de que si tú necesitas un sobre, puedes alzar tu mano y las hermanas que van a estar aquí con los botes van a darte un sobre si tú lo necesitas. Solo alza tu mano
y ellas se van a acercar y te van a dar el sobre. Si ya lo traes, que yo creo que ya si lo entendiste, ya lo preparaste desde antes o ya lo diste, porque has entendido ese principio, ¿sí? Y así vamos a orar por tus diezmos y por tus ofrendas. Si traes una siembra, si traes un pacto que hayas hecho, seas socio de pacto, bueno, también, ¿verdad? Puedes hacerlo. Ahora, estos botecitos que ponen aquí las hermanas, es para que si en la prédica, en la enseñanza, Dios toca tu corazón y sientes tú en tu corazón, ya se recogió la ofrenda, ya se recogió el diezmo, ya oramos. Y si tú sientes en tu corazón y está la enseñanza y sientes en tu corazón y decir, bueno, yo quiero apoyar, bueno, solo vienes y lo pones aquí. ¿Sí? Para eso están estos botecitos, para que tú apoyes el ministerio. Muy bien, pues bueno, vamos a orar para recoger las ofrendas y los diezmos. Padre, te doy gracias. Gracias por la vida de mis hermanos. Señor, yo bendigo la vida de cada uno de ellos. Aquellos que ya han entendido este principio, aquellos que ya saben lo que es diezmar y ofrendar, Señor, yo los bendigo declarando que serás tú obrando en su negocio, obrando en su hogar, obrando en su trabajo, que todo lo que ellos emprendan prosperará, Señor, por cuanto obedecen a este principio de ofrendar y de diezmar. Señor, pero aquel que no lo ha entendido, pero quiere hacerlo, Señor, y dice, te voy a probar en esto, Señor, que esta palabra se cumpla en su vida. Que seas tú bendiciéndolo hasta que sobre y abunde, para que él pueda ver que tú eres quien lo va a bendecir de una manera sobrenatural. Que serás tú obrando, Señor, en todo lo que él haga, en todo lo que él emprenda, por cuanto ha puesto, Señor, o ha querido aprender acerca de los diezmos y de las ofrendas. Que seas tú obrando de esa manera, Señor, y que tu palabra se cumpla en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Se me pasó decirles también a los chicos que dicen, bueno, yo no tengo trabajo, yo no tengo de dónde agarrar ingresos. Bueno, quiero decirte que sí tienes de dónde agarrar ingresos. Tu papá a lo mejor te da 50 pesos por día o por semana. De ahí tú puedes apartar el diezmo. El diezmo de 50 pesos son 5 pesos. Eso los puedes apartar y ponerlos. Será una bendición para tu vida y será una bendición para tu familia. ¿Sí? Porque a veces los chicos dicen, no, pues es que solo me dan para gastar, para el gasto, para el lunch. De ahí puedes tomar tu diezmo y tu ofrenda. ¿Sí? Y puedes apoyar al ministerio. Y esto va a ser de bendición para ti. Para cuando te cases, vas a seguir con ese principio y vas a ser bendecido con tu familia. Amén. Muy bien, seguimos, que se está poniendo bueno este asunto. Lealtad a nuestros pastores y mentores. Y voy a tomar el texto con el que iniciamos, que es 1 Samuel capítulo 26, versículo 23. Dice, que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad. Pues hoy Él lo había puesto a usted en mis manos, pero yo no me atreví a tocar siquiera al ungido del Señor. Este pasaje lo está hablando David. David era un hombre perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl había sido destituido de su cargo. El rey Saúl cometió un error, desobedeció al Señor y el Señor lo hizo a un lado para que ya no siguiera siendo rey.
Dios busca a alguien que le pueda ser fiel, leal y pueda ser rey de Israel. Y encuentra a este muchachito que se llama David, el cual era un pastor de ovejas, tocaba instrumento, era una buena persona. Bueno, lo escoge a él como rey, lo unge y le dice: tú vas a ser rey. Pero para que David fuera rey tenía que morir el rey actual, tenía que morir Saúl para que pudiera él tomar el trono. ¿Sí? Entonces Saúl se da cuenta y dice: y Dios me ha destituido, Dios ya no está conmigo, y ahora ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, trata de matar a David y lo empieza a buscar por todas partes. A donde quiera que iba David, lo andaba buscando Saúl. ¿Para qué? Para matarlo, para que no tomara el trono de su descendencia. El trono o el reinado le tocaba a Jonatán, que era hijo de Saúl. Y dijo: bueno, decía él, si yo muero, bueno, si muere David y si llego a morir yo, Jonatán va a ser el rey. Y él lo empieza a perseguir. Él empieza a querer matarlo. Y en esa ocasión, el pasaje que leímos, el rey Saúl está en una cueva con todo su ejército y está descansando. Aún ahí más adelante la palabra dice que el Señor le da un descanso, o sea, lo hace dormir profundamente para que no se dé cuenta de lo que iba a suceder. David estaba retirado de él en otro campamento y le dice a uno de los que estaban ahí, a los de confianza, les dice: ¿quién me quiere acompañar a visitar al rey Saúl? ¿Quién quiere ir conmigo a visitar al rey Saúl? Dice Abisai, dice: yo voy contigo, vamos y lo visitamos. Ellos se van, llegan a la cueva y encuentran al rey Saúl durmiendo. David se para, la cabeza de Saúl está en sus pies y ahí tiene a Saúl dormidito. La lanza de Saúl está a un lado, ¿sí? Y tenía una jicarita ahí, un jarrito para cuando se despertara se echaba su trago de agua, ¿sí? Y ahí la tenía, la jarrita. Cuando viene con Abisai, le dice a Abisai: pues ahorita vamos a darle cuello, vamos a matarlo. Mira, con la lanza yo la agarro y en la pura cabeza ni pío va a decir, no se va a mover. Y David le dice: no hagamos eso, no haga eso. Dice: porque ni siquiera yo voy a tocar al ungido de Jehová. Él sabía la autoridad que tenía Saúl. Aunque ya había sido destituido, él reconocía la autoridad que tenía. Dijo: no va a hacer que yo haga algo mal en contra del ungido del Señor. Entonces David no permite que le haga nada, no permite que se le haga nada al rey, porque él reconocía la autoridad que tenía Saúl. Cuando nosotros reconocemos la autoridad que tiene nuestro pastor, la autoridad que tienen nuestros mentores, entonces nosotros los respetamos. Sí, cometen errores, pero tenemos que respetar su autoridad. Es lo que Dios les ha dado a ellos. A David, ¿ustedes creen que David no sentía en su corazón ese coraje, ese enojo, ese odio por haberlo destituido, por haberlo desterrado de su tierra, de su pueblo? Él estaba molesto, estaba enojado, pero él prefería ser leal a Dios y respetar la vida de aquel que era rey todavía, porque todavía estaba vivo. ¿Sí? David sabía también que él tenía la autoridad, que no quería ni siquiera lastimarlo. Lo que hacía David era huir de un pueblo a otro. Pero el problema era que cuando David se iba a un lugar, había personas, decimos en nuestro barrio, chismosas, personas que iban corriendo con Saúl y le decían: fíjate que ahí está David en tal lugar. Y Saúl agarraba su ejército y iba a ese lugar para encontrar a David. Cuando llegaba ya no estaba, porque había otro chismoso que le decía a David que había venido a chismearle a Saúl y se iba. ¿Sí? Hay un momento donde David llega con su ejército
y llega a un lugar donde se encuentra con un sacerdote y le dice, ¿sabes qué? Traemos hambre, mi ejército trae hambre, ya tiene tantos días y no hemos comido. Y el sacerdote le dice, bueno, sí hay, solo tengo el pan de la proposición, o sea, ese estaba dentro del altar y era única y exclusivamente para los sacerdotes. Dice, es lo único que tengo, pero les puedo dar para que ustedes coman. Y saca el pan y les da alimento a todos. Pero ahí estaba ese chismosito y va corriendo con Saúl y le dice, fíjate que en aquel lugar está David y el sacerdote les hizo un banquete. ¿Cuántos se exageran cuando hablan mal de alguien? Fíjate que les mató un chivo. Y luego aparte del chivo, agarró el becerro más gordo y también se lo mató para que comieran los que estaban con David. No, él empezó a hacer un banquete pero grande para David. Y tú acá estás desesperado porque esperando dónde está David. David está allá. Bueno, va el rey Saúl a ese lugar y ya no estaba David. David ya se había ido, pero hace que salga el sacerdote principal y todos los que estaban apoyándolo, ayudándole. Salen todos y a todos les da cuello, a todos los mata, porque ayudó a David. ¿A qué voy con todo esto? Cuando nosotros no entendemos la autoridad que tienen nuestros pastores o la que tienen nuestros mentores, estamos buscando siempre cómo hacerles mal. Hablamos mal de ellos, murmuramos de ellos, le decimos cosas que a veces exageramos y empezamos a hablar mal de ellos, a decir cosas que no estaban bien de ellos. Pero cuando teníamos el problema, cuando recién nos convertimos y venimos y nos acercamos y le decimos, ¿sabe qué? Tomé esta mala decisión. Tengo este negocio, pero se me hace que es malo. ¿Cómo le puedo hacer? Y el pastor nos da mentoría y nos dice, mira, puedes hacerle de esta manera. Puedes corregir esto, puedes hacer esto. Ah, sí está bien. Y lo hacemos y empezamos a caminar bien. Cuando empezamos a caminar bien, el pastor nos dice algo y, ay, ¿y usted quién es? En todo se quiere meter en mi vida. Todo quiere hacer por mí. Usted quiere que yo haga todo. Usted quiere que haga lo que usted dice. Ya nos olvidamos de que al principio nos dio dirección para poder nosotros salir adelante. Y hablamos mal de él. Ya restauró mi matrimonio. Mire, yo tengo 14 años acá, cumplí 14 años acá con el pastor. Y he visto todo ese tipo de cosas. He escuchado personas que dicen, esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia. Este es mi pastor. Ya no falta, y nada me faltará. Este es mi pastor, y empiezan a adularlo y a decir. Y le venimos y le pedimos dirección al pastor y él no la da. Matrimonios restaurados, ¿sí? Personas que salen de la adicción, alcohol, drogas, mujeres. Nos da la dirección y nos ayuda, ¿sí? Pero cuando ya nos llama la atención por algo que hicimos, empezamos a decir, ay, ni que usted nunca se equivocara, usted siempre se equivoca también. Y empezamos a querer agarrar camino. Pues no que era tu pastor y no que Comunidad Cristiana Sin Muros era tu iglesia. A veces cuando escuchamos esas palabras, le decimos, Señor, ten misericordia. Porque no tarda mucho en que vean los errores que cometen los líderes, y es cuando empieza la gente a quejarse. Pero cuando restauró tu matrimonio, pero cuando te ayudó a dejar una adicción, nos olvidamos de eso.
Eso es lo que le estaba pasando a David en ese momento. Dios lo escogió, pero había escogido primero a Saúl, por eso David no quiso lastimarlo. Solo esperó el tiempo de Dios para que Saúl muriera. Ahora, cuando Saúl muere, para que David pudiera ser rey, tenía que morir Jonatán. Bueno, los dos mueren al mismo tiempo, en la misma batalla, y es cuando David se levanta como rey. Solo esperaba el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a respetar a nuestros líderes y a nuestros pastores. Tengo 14 años con él y me ha llamado la atención. A mi esposa, le ha llamado la atención a mis hijos a veces enfrente de mí. Y yo nunca le he dicho, ay, usted no tiene por qué decirle nada, aquí nada más yo le puedo decir a mis hijos, no. Porque primero, en ese momento a lo mejor tuvo razón en llamarle la atención, o llamarme la atención, o llamarnos la atención, ¿sí? Y nos detenemos, ¿por qué? Porque es una persona que es ungida por Dios. Dios lo levantó. Y ahí es donde entra el respeto. No crean que, ay, el hermano Enrique se la lleva bien padre con el pastor. No, si se me da que hasta de vez en cuando se han de echar unas. No es eso, es el respeto. Yo les voy a decir una cosa. Personalmente, a mí, cuando alguien llega, a lo mejor no es ni cristiano, pero cuando alguien llega y le dice, Heriberto, a mí me siento algo que me pega en mi corazón. Me pega en mi corazón. Yo dentro de mí les pienso y digo, es pastor, no es solo Heriberto. Él tiene una posición. Él es un pastor. Y cuando llega alguien, y aún de los congregantes, y le habla así con esa confianza o no sé, yo siento de veras que alguien me encaja una estaca en el corazón, digo, pero bueno, ¿no? Pero es el respeto. Yo no le hablo solo a Heriberto porque, somos amigos y Heriberto, yo siempre lo respeto y para mí es mi pastor, ¿sí? Es algo triste ver lo que sucede cuando nosotros criticamos a nuestros pastores y nuestros mentores. Y es algo tremendo cuando no analizamos y no pensamos el mal que nos hacemos cuando nosotros estamos hablando mal de una autoridad. El pastor nos lo ha enseñado y ha sido muy puntual en esto. No hablen mal de nadie, ni de un sacerdote, ni de un pastor, ni de un ministro, ni de ningún hermano. O sea, no hablen mal de nadie. Respétenlo, porque no saben en qué problemón nos metemos a veces cuando hablamos de alguien. Números capítulo 16, versículo 1, del 1 al 5. Y esto está tremendo, ¿sí? Cuando el Señor me lo estaba recordando a mí, la situación que estaba pasando en ese momento con Moisés y con el pueblo, yo decía, Señor, ten misericordia de mí si yo he hablado mal de mi pastor o he hablado mal de alguno de los mentores de Comunidad Cristiana Sin Muros o de otras partes. Sí, yo he tratado de de aprender realmente lo que el pastor nos ha enseñado acerca de esto, de no hablar mal de las otras personas, de guardar nuestro corazón para Él, para Dios. Sí, dice Números capítulo 16, versículo 1. Dice, Coré era el nombre de uno de los líderes que estaban ahí junto con Moisés. Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví. Y los rubenitas, Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Petel. Cuando menciona nombres es porque es gente importante, gente que tiene un cargo, gente que tiene autoridad, gente que es reconocida por algo, ¿sí? Por eso los menciona la palabra. El 2. Se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas.
Coré dice, ¿sabes qué, Moisés? No estoy de acuerdo con lo que tú haces. O podemos decirle, ¿sabe qué, pastor? No estamos de acuerdo con la visión y la misión que usted tiene en Comunidad Cristiana Sin Muros. Alce la mano el que me quiera apoyar. Y alzan la mano 250 de los congregantes. Nosotros no estamos de acuerdo tampoco. Bueno, ya nos dice Coré, ya no soy solo yo, sino hay 250 que me están apoyando. No estamos de acuerdo con la visión y la misión tuya. Así es de que te vamos a derrocar, vamos a acabar contigo, vamos a destruirte. Dice, con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. O sea, no era cualquier persona, no era cualquier congregante, eran personas con autoridad, ¿sí? Las que se juntaron, las que se reunieron para poder derrocar la autoridad de Moisés. El 3, se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron, ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? ¿Por qué se creen los meros ustedes? Les dicen el pueblo a Aarón y a Moisés. ¿Qué se creen ustedes? Dicen que nos van a llevar a una tierra prometida y nos traen nada más a vuelta y vuelta. 40 años y a vuelta y vuelta y vuelta en el mismo lugar y no hemos ido a ningún lugar. ¿Quiénes se creen ustedes? Si ustedes son santos y toda la congregación es santa, ¿qué no podemos hacer nosotros también? Algo muy sencillo. Ellos eran escogidos por Dios. Ellos eran ungidos por Dios. No solo los escogieron los hombres, los escogió Dios y les dijo, tú me vas a servir. ¿Sí? Ahora, cuando estuvieron dando vueltas y vueltas, nunca pensaron, ¿por qué estamos dando vueltas y vueltas? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿En qué nos estamos equivocando? Si se dan cuenta, daban vueltas y vueltas por cada rebelión que ellos hacían en contra de Moisés y de Aarón. Cada vez que pasaba algo, renegaban en contra de Moisés y de Aarón e iban y le decían, oye, pero ¿por qué? Falta la comida y ¿por qué no nos dan comida aquí? Comíamos mejor allá en Egipto. Y ahí están las avestruces, y ahí está el maná, y ahí está el agua, y todo les estaba dando, pero cada vez renegaban más. Hasta este grado de que se ponen medio más rebeldes y le dicen a Moisés, te vamos a destituir. Ahora chéquense. Bueno, dice el 4. Cuando Moisés escuchó lo que les decían, se inclinó ante ellos y les respondió a Coré y a todo su grupo, mañana el Señor dirá quién es quién. Será Él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerquen. Y empieza a hacer una ceremonia y le dice, ¿sabes qué? Prepárense un incensario y pongan el incienso. Y cuando estén en el frente del tabernáculo, préndale el incensario y ahí vamos a ver quién es quién. Ahí Dios va a escoger a su ungido. Ahí Dios va a escoger a quien reconoce como autoridad. Números 16, 29 al 33. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso quiere decir que el Señor no me ha enviado. Les dice Moisés, si ustedes mueren por la vejez, por cansancio, ya por el tiempo que tienen, si ustedes mueren de esa manera, por algo natural, entonces dice Moisés, entonces Dios no me escogió a mí. Sí, yo no voy a ser su autoridad. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo. El 30, pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. 31. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos
se abrió y se tragó, y se los tragó a ellos y a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. 33. Bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Estaba la rebelión, se presentaron delante de Dios en el tabernáculo y nada más la tierra se abrió y ahí cayeron. Cuando cayeron todos, se cerró la tierra. O sea que Moisés no tuvo que excavar una zanja o una tumba. La tierra se abrió. ¿Por qué? Por la rebelión que tuvieron en contra de Moisés. Por la rebelión que tenemos en contra de nuestros pastores o nuestros mentores. A lo mejor no nos traga la tierra, pero vamos a tener muchos problemas a nuestro alrededor. Ahora, cuando la persona se pone en contra de la autoridad, no solo le va mal a él, sino a todo aquel que está bajo su cobertura, a sus hijos, a su esposa, su casa, su trabajo, su negocio, todo se lo lleva. ¿Por qué? Por hablar mal de una autoridad. ¿Qué es lo que está sucediendo en este lugar? ¿Sí? Cuando nosotros no entendemos la autoridad, nos metemos en muchos problemas. Cometemos muchos errores. Y no nos va mal solo a nosotros, sino a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Solo analicemos qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. ¿Le somos leales a Dios? ¿Realmente ponemos a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos? Nuestro negocio, nuestros hijos, nuestro trabajo. Nos postramos delante de Dios y le decimos: Señor, dame dirección. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.